Hola, yo soy Carla y en esta entrega parcial nos tocó leer el libro de Klaus Schwab, espero que así se diga, de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces el libro empieza explicándote qué es en sí la Cuarta Revolución Industrial y que se centra prácticamente en los avances y el aprendizaje de las máquinas, que pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido viendo, porque habla de avances que son disruptores como la inteligencia artificial, las innovaciones, cómo la sociedad responde a las innovaciones, cómo las estamos aceptando y cómo las estamos haciendo parte de nuestra vida cada vez un poco más. También pues en general te plantea lo que trata un poco también en otros capítulos, como el hecho de que la cuarta revolución industrial va a cambiar y está cambiando ya las cadenas de valor alrededor del mundo, en un entorno pues mucho más global, y pues es algo que realmente podemos ver. O sea, el libro del ejemplo de iPhone, por ejemplo, en Apple, el iPhone salió en 2007, el primero, y con el tamaño que tiene la empresa gracias al iPhone y en sí lo que es un iPhone hoy en día, pensaríamos que lleva mucho más tiempo por los números que ha alcanzado, por la penetración que ha tenido, y porque pues prácticamente un iPhone para muchas personas ya es parte de su día a día y es indispensable. Entonces yo creo que cuando analicé un poco más a fondo ese ejemplo, pues la verdad sí vi un poco el impacto que esto ha tenido, ¿no? Después en el capítulo 2 se trata de los impulsores y pues habla más que nada de los descubrimientos científicos y las nuevas tecnologías para impulsar la revolución industrial. Toca principalmente las megatendencias, que pues son las nuevas tecnologías y cómo aprovechan la digitalización y la penetración que esto les proporciona a su favor, obviamente, y te explica pues cómo de las tecnologías que vamos desarrollando es que nacen pues las nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, los robots no serían posibles sin la inteligencia artificial, que como ya hemos visto en clase y pues en el libro también lo expone, es algo que ha crecido muchísimo en los últimos años y que realmente el futuro es interesante, va a ser utilizado para cosas muy buenas, pero también da un poco pues de miedo. También habla de los impulsores tecnológicos físicos, digitales y biológicos. Cuando yo vi esto se me hizo como unas partes como obvias, ¿no? Como que ya sabemos de esto normalmente, pero luego vi como más a fondo en lo que se centra el libro, que es de la combinación de estos tres impulsores o estos tipos de impulsores, y la verdad es que sí me impactó muchísimo. Por ejemplo, en las físicas pues habla de lo que ya sabemos, ¿no? De los vehículos autónomos, que incluye los drones, que también me dio mucho que pensar con todo lo que hemos estado viendo de guerra de tecnología y todas estas cosas. Entonces incluye los drones y pues te dice cómo de hecho ya están respondiendo al entorno y a todo lo que está pasando y cómo van a ser el futuro de cierta forma el futuro de los impulsores tecnológicos para esta revolución industrial. Las impresiones 3D, que actualmente ya se utilizan para implantes médicos, células y órganos, y que pues sobre todo en la industria de la medicina van a tener muchísima repercusión en un futuro no lejano. Y también pues la robótica avanzada para todo lo médico, los trabajos del hogar y la industria, cómo se han robotizado los procesos en las líneas de producción como de vehículos y así. Y se me hizo muy interesante el enfoque que también le da y que explica que ya lo vemos, o sea, ya está muy normalizado. Ya hasta en tu casa tienes una cosa que barre, que es como un dron, por así decirlo, pero en el piso, porque no vuela, pero responde o sea, al entorno, no choca con cosas, tiene sensores. Entonces se refiere a todo ese tipo de robótica y cómo la vamos a ir utilizando y adaptando, si de por sí hoy en día ya es algo súper cercano y súper accesible. También habla de los nuevos materiales, con nanomateriales, o sea, específicamente, que se modifican para funciones muy específicas. Por ejemplo, lo que se está haciendo para hacer metales compuestos para que sean mucho más resistentes o para que tengan ciertas características. Después habla que otro impulsor pues son los digitales, que es también algo que me llamó mucho la atención, ya que pues habla de el internet de las cosas en sí, o sea, las aplicaciones, las plataformas y todo lo que ya estamos como acostumbrados a conocer o a ver realmente, y cómo te relaciona a ti como consumidor o como persona con los productos y servicios desde las plataformas, como digo. También pues cómo se modifican las cadenas de suministro, por ejemplo, todo lo que hemos estado viendo de blockchain para la logística o el poder ponerle pequeños como por medio de radiofrecuencia, ponerles identificadores a los pallets
también en logística, por ejemplo, para ver dónde va tu embarque y todo eso, sin que tengas que preguntárselo a alguien, o sea, sin que un tercero te tenga que dar cuentas, sino que tú puedas estarlo monitoreando y que también lo pueda hacer tu cliente para saber dónde va su paquete. Que pues obviamente es algo nuevo y es algo muy importante en logística, ya que pues es transparencia completamente y bueno, es a lo que yo me dedico, entonces eso, al menos ese impulsor se me hizo bastante interesante. También obviamente ahí entra todo lo de blockchain, con Bitcoin, todos los beneficios que ya habíamos visto en clase de la transparencia, que pues es muy importante, es en lo que se centran los negocios hoy en día. Y pues por último, también me llamó mucho la atención las biológicas, para activar y modificar genes, que obviamente es el siguiente paso hacia lo que se quiere llegar ahorita de la biología sintética y todo eso, para personalizar pues ya organismos y configurar ADN, que puede ayudar también obviamente aparte de la industria médica, que pues obviamente va a ser lo más importante y lo que más beneficios va a traer a la población, también en biocombustibles y todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo aquí planteó la primera cosa que a mí la verdad me hizo como regresarme a volver a leer estos impulsores, cuando explica cómo se combinan y así están dando como a nacer nuevas cosas. Pero, por ejemplo, la fabricación 3D y la edición genética, que dicen que combinados planean hacer tejidos vivos para regenerar e implantar pues esos tejidos pues, en lo que las personas necesitan. También lo que se está haciendo para poder tener como algún dispositivo en tu cuerpo que pueda ayudar a monitorear algunos niveles como sanguíneos o así, principalmente para personas que sufren como diabetes o ese tipo de cosas. También en ese capítulo 2 habla de, bueno, esto fue para mí lo más relevante del capítulo, pero también toca un tema que es los puntos de inflexión, que pues simplemente son momentos en los que la tecnología está repercutiendo en la sociedad en general, o sea, en cómo han cambiado las cosas debido a avances tecnológicos. Y pues te dan forma al mundo digital y también que está ahora hiperconectado. Y hablaba, o sea, ahí exponía algunas cosas que se me hicieron muy interesantes que van a pasar antes del 2025. Dice que el 10% de la gente va a estar utilizando ropa conectada a internet, que la verdad es algo que yo ya veo a la vuelta de la esquina. Pero a mí me llama mucho la atención que todas estas cosas yo las veo a la vuelta de la esquina y algunas me da muchísimo miedo pensar que estén a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, pues bueno, dice que también vamos a tener almacenamiento ilimitado, que el 90% de la población va a tener acceso a internet, que va a haber autos impresos en 3D, lo que a mí se me hace como wow, pero en un buen sentido. Aunque también hubo uno que dice, por ejemplo, de trasplantes de teléfonos inteligentes, o sea, como que lo vas a poder tener puesto. Y eso a mí sinceramente me dio mucho miedo. O sea, yo dije como, ¿en qué momento hasta físicamente vamos a estar unidos a la tecnología? O sea, que va a ser parte de ti, como todo lo que habíamos visto también en el parcial pasado, de que vamos a tener microchips o vamos a tener como cosas físicas implantadas en nosotros para guardar información o para transferir información, que a mí se me hace algo muy loco y que también, igual que estas cosas, está a la vuelta de la esquina. Bueno, después en el tercer capítulo habla de los impactos, obviamente en la economía, en el crecimiento, en el empleo, y en las economías en desarrollo, que son los que a mí más como que me impactaron. En crecimiento, pues simplemente habla de que esto puede ser algo bueno o malo para el mejoramiento y crecimiento de la economía en sí, ya que muchos expertos dicen que va a crecer el PIB y otros dicen que va a crecer porque vamos a tener acceso a más cosas y a más baratas. También habla de que el envejecimiento de la población o sea, es lo que viene, ya que las tasas de natalidad han bajado muchísimo. Y es algo que es verdad, o sea, ¿quién se va a encargar de mantener la economía mejorando o creciendo cuando cada vez va a haber menos fuerza laboral en el mundo? O sea, porque es un problema mundial, lo cual también es un poco, pues, interesante. Aunque también habla de lo difícil que es medir hoy en día el crecimiento y la productividad de la economía, ya que tenemos, pues, modelos de negocios que antes no existían y tenemos que aprender a medirlos para realmente estar siendo realistas con lo que estamos midiendo. Por ejemplo, muchos de los modelos hoy en día no tienen costos marginales y se ayudan de la tecnología para tener muchos mejores precios y ya los precios de producción, los costos de producción o así son mucho más bajos. Entonces tenemos que aprender a medir como eso. Y a mí en logística, por ejemplo, eso pues también me preocupa, no me preocupa, me interesa mucho, ya que vamos a tener que aprender a medir KPIs logísticos, que es en lo que se basa la logística, de maneras distintas, porque las cadenas de valor y las cadenas de suministro van a estar cambiando.
con nuevas tecnologías, con todo, o sea, cuando la logística pueda ser hecha por vehículos no tripulados, por ejemplo, va a reducir costos. Entonces vamos a tener que aprender a medir todo de una nueva forma porque pues las cosas están cambiando. Que es al siguiente paso que lleva este capítulo, que es lo del empleo, que dice que obviamente muchas personas están siendo sustituidas y que obviamente lo que tenemos que hacer es ver en qué parte el humano no puede ser sustituido realmente. Que sí hay algunos trabajos donde pues, no puede ser sustituido porque se requiere esta parte humana para hacer las cosas y que simplemente tengamos el mejor aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para hacer esto de una manera más fácil, o sea, todos los procesos y más barata para poder generar más negocios y más cosas que le den empleo a más personas. Ahí hablaba que algunos de los primeros trabajos que van a desaparecer pues son las ventas por internet, son los vendedores, los vendedores vía telefónica y obviamente la compra-venta de inmuebles gracias a blockchain, que es lo que habíamos estado viendo. Realmente todo lo que pueda englobar smart contracts va a desaparecer. Todo lo de las notarías, a lo mejor algunos sistemas de transporte o compañías que vendan esto a la industria de logística, porque pues ya en blockchain va a ser transparente y no vamos a necesitar intermediarios. También lo que a mí me impactó mucho fue que también tiene una parte súper oscura esto, que es lo del impacto en las economías en desarrollo, ya que pues lógicamente la brecha entre pues que es la desigualdad entre los países con dinero y los que no prácticamente, o desarrollados, se va a abrir muchísimo más. O sea, ahorita se está jugando un juego a nivel global que es de ganador se lleva todo. Y los países que están en desventaja quedan todavía peor de lo que estaban anteriormente. Así que pues, con todo esto aumentan las tensiones sociales, los conflictos a nivel mundial y pues también es un poco contraproducente. Después también toca un tema muy importante que es el negocio, que obviamente la cuarta revolución industrial va a impactar en cómo dirigimos, organizamos y financiamos esto, ya que pues estamos enfrentando retos como la velocidad en la que la información se distribuye, la aceleración de la innovación y tenemos que estar listos para poder pues responder a todos estos cambios y no quedarnos atrás. O sea, las expectativas de los clientes están cambiando, los productos están más especializados, las empresas multinacionales están haciendo alianzas más inteligentes y los modelos operativos ahora son modelos digitales realmente. O sea, todo se está moviendo hacia la plataforma. Y en general, este capítulo de impacto hace mucho hincapié en las combinaciones. O sea, habla de que combinar el mundo digital, físico y biológico es muy importante y en general la combinación para hacer más y ser mejor. O sea, las empresas se están dando cuenta que una sola no es suficiente, tienen que hacer alianza para que se haya algo mejor y tener un valor más de lo que ya existe, porque la competencia es muchísima. Y una sola dimensión en los productos, o una sola dimensión atacada hacia la digital, física o biológica, tampoco es suficiente. Por eso el mañana es la combinación de la que hablé antes, por ejemplo, de la impresión 3D con las modificaciones genéticas. O sea, ya todo tiene que ser mucho más. Ya no es suficiente como lo normal. También, pues, obviamente, habla de los impactos en ese mismo capítulo que tiene nacional y global y de cómo los gobiernos van a tener que, aparte de trabajar juntos, trabajar internamente con su gente, o sea, con su población, para que las cosas sean diferentes y que no cause realmente conflictos internos o globales, claro. Bueno, simplemente que se puedan que no se resistan al cambio, que puedan más bien evolucionar con él y pues crear reglas y controles que ayuden también a poner un poco de orden en todo esto que está pasando en las redes sociales, en el mundo digital, en las plataformas, que es a donde se mueve el mundo hoy en día. Por ejemplo, la inseguridad y también la propiedad intelectual. O sea, todo lo que hemos estado viendo y que llega hasta la parte o sea, que también nace de cierta forma en toda la parte de vigilancia masiva y eso, que hablaré un poco más adelante, porque también hay una parte en el capítulo 3 que habla de eso. Pero siguiendo, pues también está la parte de la seguridad, el impacto en seguridad internacional, que pues es lo mismo, o sea, se está fragmentando un poco porque es peligroso la hiperconexión, o sea, no es nada más buena, también es peligrosa y la tecnología también está haciendo fácil la guerra. O sea, la guerra física, que habíamos visto que ya ni siquiera tiene que ir personas, mandas un dron cargado de bombas, explosivos, lo que sea, y puedes atacar al enemigo. También la guerra cibernética, todos los hackers, toda la comunicación viciada
y todas las fake news, todo eso también es guerra cibernética de cierta forma. Y pues la guerra autónoma que está haciendo ahorita en aire, espacio y en el mar, cuando también se mandan cosas no tripuladas para pues atacar, o las armas biológicas y químicas que fueron muy famosas y que son extremadamente dañinas. Actualmente también, y me impactó mucho que el libro dijera eso, dice que las redes sociales también son consideradas un arma para, o sea, que atenta contra la seguridad internacional. Y realmente sí, o sea, ahí es donde está todo esto de fake news, los hackers, las comunicaciones pues viciadas y todo esto. Entonces también es algo que antes no existía y que se tiene que aprender a regular. Ya que pues esto nos lleva a la otra parte que habla de las fronteras de seguridad, porque con la misma tecnología que estamos utilizando para cosas buenas, y el libro da un ejemplo de alguien que por medio de un microchip o así que está paralizado va a poder mover robóticamente un brazo o una pierna. Se está utilizando como la misma tecnología para mandar soldados biónicos en una guerra, por ejemplo. Entonces realmente toda la parte de regulación que necesita todo esto aún es muy grande y pues es el peligro, que esto está creciendo en pasos agigantados que nosotros no estamos siendo capaces de dar junto con la tecnología para poder ponerle un freno desde antes de que llegue a ese límite. Entonces, pues dice también el libro un poco que se trata todo de concientizar a la persona sobre esto para pedir un mundo más seguro y para poder caminar hacia eso. O sea, que todos seamos conscientes para no fomentar las malas prácticas en el mundo actual, obviamente. Y bueno, y el último capítulo, que es el 4, se llama Camino a seguir. Y pues es lo que se espera en un futuro prácticamente que pase con todo esto y que pues es de igual manera importante. O sea, la clave va a ser estar conscientes de que el progreso está en nuestras manos y que tenemos que utilizar los 4 tipos de inteligencia que menciona en el libro, que es pues contextual, de cómo aplicamos lo que conocemos, todo lo que digo, que no utilicemos estas malas herramientas tecnológicas para cosas malas en sí, que es muy difícil porque pues es algo completamente moral y ético. Pero hasta cierto punto sí cada quien pone su granito de arena, eso es el plan. También en la parte emocional, en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. O sea, como, pues sí, o sea, entra mucho en toda esta parte de cómo nosotros reaccionamos como personas y cómo nosotros nos relacionamos con los demás, cómo respetamos la información, cómo respetamos todo. También inspirada en cómo usamos el sentido del propósito individual y para ir hacia un cambio hacia el bien común, que va un poco ligada con la emocional, que es de cómo asumes tú tu responsabilidad social en todo este tipo de cosas que realmente quedan en ti. O sea, no hay una regulación aún en muchas cosas y cómo tú asumes esta responsabilidad social. Y pues también física, obviamente, de cómo nosotros pues cuidamos de nuestro cuerpo y cuidamos como nuestro bienestar y todo esto. También que está pues en sí, bueno, para mí pues, que estamos en sí siendo responsables de muchas de estas cosas. O sea, y de cómo reaccionamos, de cómo nos informamos y que no seamos indiferentes. Todo el tema que vimos, que es de los que más me ha impactado y que de hecho también olvidé mencionar, pero en el capítulo 3 habla de gestión de información pública y privada, que prácticamente es todo lo de vigilancia masiva. Entonces, por ejemplo, desde ese punto, nosotros siendo conscientes, conociendo del tema, somos responsables de informar a otras personas y de tomar medidas dentro de lo posible para que nosotros podamos cambiar un poquito nuestro entorno, como todos estos problemas o estas cosas malas, por así decirlo, han venido apareciendo y afectando nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. O sea, creo que la ignorancia es el peor de los enemigos y de los males. Y si está en nuestras manos, informarnos y responder desde nuestro punto para hacer esto. O sea, a fin de cuentas, el hombre creó todo esto, el hombre debería ser capaz de controlarlo, y el controlarlo y regularlo también es parte de la responsabilidad que conlleva el crear o desarrollar algo. Y pues realmente no estamos siendo conscientes ni responsables. También pues me puse a pensar en mi carrera y en mi futuro. La verdad es que mi futuro tiene muchas como amenazas y muchas oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, yo pues me dedico a la logística. Actualmente tengo una empresa con un socio de logística intermediaria y pues son cosas, cuando estaba viendo el capítulo de los empleos y lo que va a desaparecer, decían que las entregas de paquetería iban a desaparecer porque pues ya no iban a ser necesarios los operadores de autos para eso. O sea, hoy va a ser un auto no tripulado o va a ser como Amazon ya lo está haciendo por medio de drones, cosa que es verdad.
pero al mismo tiempo entonces va a haber alguien que necesite hacer la planeación estratégica del uso de esos drones o de ese tipo de cosas, y desarrollo de nuevos como sistemas de transporte innovadores y obviamente súper especializados en drones y en este tipo de, pues, de transportes que se van a estar utilizando. Entonces, pues sí tiene algunas amenazas porque va a cambiar completamente el concepto y la manera de hacer las cosas en logística. Pero también estoy emocionada por ver cómo esto cambia y pues realmente estoy preparándome y estudiando para resolver problemas que aún no existen, para hacer cosas que todavía tampoco existen y para vivir la logística de una manera que aún no es inventada en sí, que está en proceso de... Y pues a mí me gustaría muchísimo ser parte de este cambio y poder aportar un poco al cambio de lo que, bueno, a lo que va a ser la logística en un futuro. Entonces, pues sí, me pareció súper interesante el libro. Creo que realmente no vemos hasta allá cuando pensamos en este tipo de cosas. Y pues que hay mucho que pensar y mucho que hacer porque somos responsables de la información que obtenemos. Somos responsables de hacer algo más con ella que solo guardárnosla.